del reino de Dios. La alegría de anunciar el Evangelio. Jesucristo, el sol de los Andes. Invoquemos la presencia de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando te tomes un rato de oración y reflexión, no pares hasta que sientas en lo profundo de ti que has hecho contacto con Dios, por mucho tiempo que te lleve. Vengan a ver las obras de Dios, las maravillas que ha hecho por los hombres. Lección Eucarística: pedir, reparar, ofrecer, dar gracias y adorar a Dios. Primera lectura del libro del profeta Jeremías. Ay de los pastores que dispersan y dejan que se pierdan las ovejas de mi rebaño. Palabra del Señor. Por tanto, esto dice el Señor Dios de Israel a los pastores que pastorean a mi pueblo: vosotros dispersáis mis ovejas y las dejáis ir sin preocuparos de ellas. Así que voy a pediros cuentas por la maldad de vuestras acciones. Palabra del Señor. Yo mismo reuniré el resto de mis ovejas de todos los países donde las expulsé y las volveré a traer a sus dehesas para que crezcan y se multipliquen. Les pondré pastores para que las apacienten y ya no temerán ni se espantarán. Ninguna se perderá. Palabra del Señor. Mirad que llegan días, palabra del Señor, en que daré a David un vástago legítimo. Reinará como monarca prudente, con justicia y derecho en la tierra. En sus días se salvará Judá, Israel habitará seguro, y le pondrán este nombre: el Señor es nuestra justicia. Al Salmo 22 respondemos: el Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, y me conduce hacia fuentes tranquilas, y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ahora gracias a Cristo Jesús, los que un tiempo estabais lejos estáis cerca por la sangre de Cristo. Él es nuestra paz, el que de dos pueblos ha hecho uno, derribando en su cuerpo de carne el muro que los separaba, la enemistad. Él abolió la ley con sus mandamientos y decretos para crear de dos en sí mismo un único hombre nuevo, haciendo las paces, reconcilió con Dios a los dos, uniéndolos en un solo cuerpo mediante la cruz, dando muerte en él la hostilidad. Vino a anunciar la paz, paz a vosotros, los de lejos, paz también a los de cerca. Así, unos con otros podemos acercarnos al Padre por medio de él en un mismo espíritu. Palabra de Dios. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículo 30 al 34. Reunidos los apóstoles con Jesús, le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Y les dice: venid vosotros solos a un lugar apartado y descansad un poco. Pues eran muchos los que iban y venían, y no les quedaba tiempo ni para comer. Se fueron pues en la barca a un lugar apartado, ellos solos. Al verlos marchar, muchos los reconocieron, y de todas las ciudades corrieron allá a pie y se les adelantaron. Al desembarcar vio una gran muchedumbre y se llenó de compasión, porque estaban como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
¿Qué tal, queridos hermanos? Hoy, 18 de julio del año del Señor. Hagamos todas nuestras obras por amor de Dios, oh Amorem Dei. Trabajemos por construir el reino de Dios, amando con el corazón de Jesús y sirviendo a nuestros hermanos con alegría, generosidad y sacrificio. Meditemos. La primera lectura del profeta Jeremías es uno de los pasajes que se refieren a la casa de Judá, a la que el profeta juzga, pero a la que promete un tiempo ideal en el que el pueblo dispersado, maltrecho y sin esperanza, se le promete unos pastores que reúnan de nuevo al pueblo. Lo que más llama la atención son los versículos 5 y 6, pues todo se concreta en una persona, en un pastor, a lo que antes se ha instituido. Se trata de un texto mesiánico. Discuten los autores porque consideran que es un añadido a los versículos 1 al 4, pero lo que debemos considerar es que Dios mismo interviene en medio de su pueblo, valiéndose de nuevos y mejores pastores, y más concretamente de un pastor que restaura la unidad de Judá y de Israel. Eso no se consiguió nunca si lo entendiéramos en un sentido histórico estricto, pero si tenemos en cuenta un valor simbólico que va más allá del nacionalismo de Judá y de Israel, se propone un pastor, un rey, que con cualidades éticas, no estrictamente políticas ni guerreras, traiga la justicia y el derecho, que son los ideales de un buen rey de Oriente y de todas las naciones. Se habla de la salvación y de la paz, porque la verdadera salvación se fundamenta en la paz y la justicia. Reinará con sabiduría y le darán un nombre, ya que hay que dar un nombre a alguien que significa reconocer lo que ha hecho. Es como un oficio bien aprendido y vivido, con vocación singular. Ese nombre es el Señor, nuestra salvación. Así quedamos emplazados para ver en Jesucristo este proyecto misterioso del oráculo, porque no olvidemos que en él ha de llevar el nombre de Joshua. Dios salva, Dios es mi salvación, que es la persona de Jesucristo. La segunda lectura de Efesios nos ofrece también una verdadera teología de la paz. Incluso se hace una de las afirmaciones teológicas más impresionantes del Nuevo Testamento. Él es nuestra paz. El primer efecto de la pacificación, aquí entre judíos y paganos, no es primeramente entre ellos mismos, sino de toda la humanidad con Dios. Como muerte de la enemistad, acercamiento a Dios, reconciliación con Él, evangelización de la paz. Independientemente de la forma literaria del texto, para algunos es un himno sobre la pacificación de la humanidad. Por eso en el versículo 14 comienza de una forma enfática refiriéndose a Cristo. Él es nuestra paz. ¿Por qué? Porque ha hecho de los dos pueblos uno. Se refiere a judíos y paganos, que era entonces la división abismal e irreconciliable para la teología ortodoxa judía, pues ahora en Cristo somos un solo pueblo, llamado la Iglesia. La gran familia de creyentes, la gran familia de bautizados. En el Evangelio, de este relato de transición propio del redactor del Evangelio de Marcos, que quiere preparar la primera multiplicación de los panes, los 12 aquí les llama apóstoles. Vuelven de su misión contentos de lo que han dicho y han hecho. Ya sabemos lo que han dicho, tiene que referirse a las cosas que Jesús les había enseñado y que se centra en el anuncio de la llegada del reino de Dios. Lo que han hecho es liberar a la gente de sus males, como han visto hacer a Jesús. En ese momento, por el desgaste de ello, significa Jesús quiere compartir con ellos en un lugar solitario, pero de pronto aparece la multitud y debe marchar en una barca. La experiencia de la travesía, para quien la haya hecho, sabemos que es verdaderamente restauradora, pero la escena nos asoma casi de inmediato de nuevo la multitud que está sedienta y ansiosa de esa experiencia de los 12 que tienen con Jesús. Considero que el redactor de nuestro Evangelio está jugando simbólicamente con este contraste entre la suerte de los discípulos que puede gozar a la paz de la palabra de Jesús, aunque bien es verdad que después de desgastarse en el anuncio del reino y la necesidad que tiene la multitud de esta palabra. Todo esto es para mostrarnos que tras la travesía restauradora Jesús tiene compasión de la multitud, porque la ve como oveja sin pastor. Ahora Jesús ha restaurado a los suyos,
que tienen que volver cuanto sea a la itinerancia para anunciar de nuevo el reino. Y entonces ve a la multitud y ya no puede huir. Tiene que entregarle su palabra, su persona, como se ha entregado a los discípulos. Jesús se nos presenta como cumplidor del anhelo y un deseo que muchas veces en el Antiguo Testamento hacía referencia al pueblo, que estaba sediento, pero defraudado por sus jefes, incluso por los que tenían una responsabilidad más religiosa. Eran como ovejas sin pastor y sin guía. Cristo quiere ser el pastor único y verdadero, que lleva a su rebaño por los caminos de la paz, por los caminos de la vida eterna. En el Evangelio, por otra parte, nos muestra el hambre que tenía la gente de escuchar un mensaje de salvación y de gracia, el que Jesús ofrecía por todas las aldeas y pueblos de Galilea, a los que habían contribuido también sus discípulos, enviados para llegar a donde no podían llegar. Es sintomático como el texto busca un lugar solitario para gustar más profundamente esta experiencia de la misión, ya que muchos iban y venían sin dejarles personalizar esa experiencia, pero al final, al desembarcar de nuevo en la orilla del agua, el texto nos muestra que Jesús ve a la gente con tal anhelo de escucharle, que la compasión del pastor puede más en su corazón que la misma necesidad de comer. Sin duda que habría gente dirigida por alguna sintonía populista, como sucede con todos los fenómenos sociales y religiosos, pero en medio de todo Jesús detecta la falta de orientación y la necesidad de salvación de los abandonados. De esa manera, por medio de nuevos pastores, se cumple con más o menos precisión en el texto de Jeremías. Por una parte los pastores, los apóstoles, por otra el pastor, el nuevo rey, del que parte el mensaje fundamental del reino. De esa manera se explica maravillosamente la continuación de la narración del Evangelio con la primera multiplicación de los panes, que es un relato que se introduce con esa actitud de Jesús al compadecerse de la multitud. Por tanto, podemos concluir: cada uno de nosotros necesitamos un espacio, un momento para orar, un momento de recogimiento, un momento de silencio. El mundo vive en el ruido, el trajín de las grandes urbes, de las grandes ciudades. Eso nos enferma, nos está agobiando, pero necesitamos la oración. Pero cuando hacemos silencio, nos damos cuenta de que hay otra clase de ruidos que no atormentan a nuestros oídos, sino que atormentan nuestra alma, y esos ruidos son nuestros pecados. Por eso, al hacer silencio en la presencia de Dios, pedimos al Señor que nos dé la paz, para que así ese silencio interior que comienza a partir del Espíritu nos permita tener las mejores decisiones o tomar las mejores opciones en tu vida. Haz silencio en tu corazón, para que haya silencio en tu alma, y así comprendas cuál es la voluntad de Dios que Él quiere de ti. Oremos juntos. Señor Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo. Reparemos. Te pido perdón, Señor, por las veces que no he aprendido a hacer silencio, no he estado en esa actitud de contemplación y no he enseñado a mis hermanos esa misma actitud de oración, de silencio y de paz. Perdón, Señor. Ofrecimiento. Por amor de Dios, yo enteramente y para siempre me ofrezco y consagro a mi Señor como oblación y hostia. Amén. Oh Jesús, para ti vivo. Oh Jesús, para ti muero. Oh Jesús, tuyo soy, en la vida y en la muerte. Amén. Acción de gracias. Te damos gracias, oh Dios omnipotente, por todas tus bendiciones. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos. Ven hostia divina, ven hostia de amor, ven de mi pecho perpetua mansión. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulcísimo corazón de María, sé la salvación del alma mía. Venerable Padre Julio María Matovelle, ruega por nosotros y por nuestra nación. María, la estrella luciente en los Andes, ruega por nosotros, por América y el mundo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén.
Noticias del reino de Dios, la alegría de anunciar el Evangelio. Jesucristo, el sol de los Andes. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Jesucristo, el sol de los Andes, y no olvides de activar la campanilla para mirar nuevos videos.